qué gusto saludarte. Soy Francisco González y me alegra estar en un evento más de esta jornada de los misioneros, donde de alguna manera vamos transmitiendo un mensaje de esperanza. Estamos aquí transmitiendo desde el Café Exprésate, una cafetería librería que también promueve una cultura de valores y es otra manera de ser misioneros en una ciudad moderna como Guadalajara, donde esta empresa aporta un poquito de valor a todo lo que va sucediendo en la sociedad. Hoy día vamos a abordar el tema las trampas de la mente. Es un capítulo más de mi más reciente obra que está próxima a salir, titulada Quiérete Más. Así es que espero que este tema logre impactar la mente y el corazón de cada uno de ustedes. Que se queden con un mensaje de esperanza y que entendamos cómo muchas veces nuestra mente nos juega una mala jugada. Nos hace trampas, caemos en su engaño sin darnos cuenta, efectivamente, porque las trampas de la mente surgen de nuestra historia, de nuestro pasado, y van quedando almacenados datos y vivencias, emociones, sentimientos en nuestra historia, en nuestro pasado, y que van conformando ese 95% de nuestros actos inconscientes que de pronto terminan regulando nuestras acciones. Toda trampa encierra un engaño, por eso se llama trampa. Aparentemente y al principio parece seductor y podríamos pensar que es la ruta más adecuada para buscar nuestra mejora continua. Pero hoy vamos a desenmascarar precisamente esas trampas que de pronto la mente nos juega, con la finalidad de llevarnos no por el camino de la mejora continua, el camino de la bondad y la generosidad, sino por otros terrenos donde nos apartan de la verdadera salvación. Estas trampas tienen la finalidad de que al final del camino tú te sientas culpable y que vayas viviendo y acumulando acontecimientos donde la culpa tome el protagonismo de tus acciones y de tus decisiones. Así es pues, te invito a que dispongas de un tiempo donde estés receptivo, receptiva, y puedas recibir este mensaje de manera directa a tu mente, a tu corazón y sobre todo a esa parte inconsciente donde vamos a sacar a la luz aquello que permanecía oculto. Descubrir el engaño nos pone en una ventaja para atender esas malas jugadas que de pronto nuestra mente nos hace a diario. Vamos a hablar entonces de las trampas de la mente. Primera trampa, y que todos caemos de manera muy fácil, la autocrítica. Ciertamente al principio puede parecer algo fabuloso. Todos dicen, oye, es que hay que autocriticarnos para mejorar. De principio parece una idea favorable, una idea muy recomendable para todos. Pero las consecuencias no son las más favorables cuando caemos en sus trampas. Porque ¿qué sucede? Empezamos a ser demasiado exigentes con nosotros, nos empezamos a autocriticar todos los detalles, pero principalmente empezamos a enfocar nuestra mente y nuestro corazón en todo aquello que no hacemos bien, y ahí empieza la trampa. La trampa es que dejes de apreciar todo lo bueno que hay en ti y que únicamente te centres en todo lo malo que haces, en lo que dejas de hacer, y luego tu mente te va a decir ¿por qué no dijiste tal o cual cosa? ¿O por qué no hiciste tal o cual cosa? ¿O por qué lo hiciste? La autocrítica es un engaño terrible, porque empezamos a autocriticar nuestra persona, nuestra esencia y nuestro ser. ¿Qué es lo recomendable entonces? Que no te critiques, que evalúes tus acciones y que tomes medidas pertinentes para mejorarlas. Tan sencillo como eso. No se trata de irte autocriticando. Ya de entrada eso es descalificativo y de alguna manera va a atentar con tu valía personal. Yo te invito a que evalúes tus acciones y que no critiques tu persona, tu esencia. Lo que eres está bien. Puedes mejorar tus actos y tus acciones. Entonces, no es recomendable autocriticarnos. ¿Por qué? Porque de esta primera trampa, que es muy sutil,
se abre una puerta donde la oscuridad va a empezar a reinar en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando nos criticamos de alguna manera nos descalificamos. Ese es el gran engaño que encierra la autocrítica. Y lo peor de todo es que cuando una persona se empieza a autocriticar a sí misma, también lo hará para con los demás. Y nos va a llevar a la siguiente trampa, que es el autojuicio. Cuando te criticas, te juzgas. Yo te pregunto, ¿quién nos diría que venimos a este mundo a juzgarnos y a juzgar a los demás? Cuando tú estás enfocado en todo lo que no haces bien, según tus creencias y según la enseñanza que te han dado, estás a un paso claro de emitir un juicio de valor. Bueno, malo, recomendable, aceptable, desaceptable, califica, no califica, aprueba, reprueba, y empezamos a tener una postura dicotomática, donde finalmente terminamos juzgándonos, como la humanidad hizo con Jesús cuando estuvo transitando por este mundo. Lo sometimos a juicio. Primero criticamos sus acciones. Primero empezamos a evaluar lo que hacía para bien o para mal de acuerdo a las creencias que en aquella época tenían el pueblo judío, los fariseos. Pero de pronto nosotros nos convertimos en fariseos de nuestra propia vida. Nos criticamos y luego nos juzgamos. Y cuando emitimos juicios de valor, entonces empezamos a aprobar o desaprobar. Nos salvamos o nos condenamos. Y de alguna manera nadie sale bien librado. Así es que cualquier tema de autojuicio es una trampa de la mente. Hay personas que se la pasan todo el tiempo emitiendo juicios de valor hacia los demás. Y si lo hacemos hacia los demás, significa que también lo hacemos hacia nosotros mismos. La autocrítica y el autojuicio lo único que van alimentando es un sentimiento de culpa. Y no hay que perder de vista que la estrategia del enemigo, el enemigo de nuestra salvación, el ángel caído, lo que está buscando es que tú te sientas permanentemente culpable, que lleves cargando la culpa de tu historia, de tu pasado, por todo aquello que según tú, y estás emitiendo juicios de valor, no hiciste bien. Se me viene a la mente ese pasaje bíblico donde el pueblo judío, los fariseos, llevan a una mujer ante Jesús. Esta mujer había sido sorprendida en adulterio. Y había una ley que decía que a las mujeres que fueran sorprendidas en adulterio tendrían que ser apedreadas hasta morir. Entonces llegan y se la muestran a Jesús. Y le dicen, según la ley de Moisés, esta mujer debe de morir. Entonces Jesús, de alguna manera, confrontando a los fariseos, a los republicanos, les dice, el que esté libre de culpa, que lance la primera piedra. Y el texto bíblico dice que uno a uno se fueron retirando. Finalmente se queda la mujer frente a Jesús y Jesús le pregunta, ¿dónde están los que te juzgaron? ¿Dónde están los que te culparon? ¿Dónde están los que te condenaron? Y la mujer dice, se han ido. Y Jesús, con mucha ternura, viendo a los ojos a esta mujer, le dice, ni yo te juzgo, ni yo te condeno. Notamos este mensaje extraordinario. No hemos venido a este mundo ni a juzgarnos, ni a juzgar a los demás. Esa no es nuestra tarea, esa no es nuestra encomienda, no nos toca. Deja de culparte por lo que hiciste mal. Deja de emitir juicios de valor y yo te invito a que tomes una actitud más benévola hacia tu persona, porque yo estoy seguro que lo que has hecho
Has hecho lo mejor que has podido de acuerdo a tus circunstancias y a tu realidad. Estoy seguro de eso, porque si no, no me estuvieras escuchando. Sé que quieres mejorar, pero la ruta no es emitir juicio. Si ya lo dijo Jesús, ni yo te juzgo, ni yo te condeno, ¿quién te da el derecho a ti de condenar a las personas que están cerca de ti? ¿Y quién te da derecho a condenar a la persona más próxima a ti, que eres tú? ¿No? Si tú tomas esa postura, yo aquí pongo en el libro, la postura de todo nada impide ver el panorama completo. Es por eso que las personas que son dicotomáticas tienden a juzgar con demasiada severidad. No se dan oportunidad de beneficiarse del panorama completo, de los diferentes matices de la vida. Bajo ese esquema de conducta, lo que recibirás es una desilusión tras otra. Un buen inicio sería: deja de castigarte por tus fallos, por tus errores. No te toca juzgar. El mismo Papa Francisco, con mucha humildad, ha dicho: no soy perfecto, no soy perfecto. Es más, se declaró como un pecador, como un humilde pecador, y no exige la perfección de nadie. Y su frase favorita se ha hecho célebre: ¿quién soy yo para juzgar a los demás? Y esa es una frase memorable, que valdría la pena adoptar como estilo de vida. Entonces ya sabes, no te juzgues, ni juzgues a los demás. Esa no es la ruta. ¿Por qué? Porque si no vas a caer en la tercera trampa. Primero la autocrítica, luego el autojuicio, y te va a pasar lo que sucedió con el pueblo judío cuando emitió a juicio a Jesús y finalmente lo declaró culpable. Imagínate nomás qué tremendo esto. Esto es tremendo, inalcanzable por la mente humana. El hombre critica a Dios. Su crítica es tan severa que lo somete a juicio. Pero ahí no queda el juicio. Lo somete al tribunal humano. Y los humanos declaran culpable a Dios. Y al declararlo culpable viene la autocondena. Autocondena. Condenan, y no cualquier condena. Lo condenan a muerte, y no cualquier muerte, sino a una muerte de Dios. Cuando tú te autocondenas, es como una especie de muerte prematura. Una persona que se ha juzgado culpable, no se perdona, no es misericordiosa con ella misma, es como vivir su propio infierno, es como vivir una tragedia en su propia vida. Entonces aquí la invitación es: ¿por qué te condenas? ¿Por qué te condenas? Quizá porque te enseñaron a vivir con un sentimiento de culpa crónico. Te culpas cuando haces porque haces, cuando dejas de hacer porque dejas de hacer, y cuando de alguna manera quieres componer el camino, la culpa te hace regresar a tu historia para que vivas atado a tu pasado, atada a tu pasado, y eso te impide recibir la verdadera salvación, la condonación total de tus deudas, la condonación de tus imperfecciones. Cuando tú te condenas, pierdes toda aspiración de mejora contigo. Te vas dando cuenta. Y todo empieza, la gente dice: no, es que es una autocrítica constructiva. No hay autocrítica constructiva. Es parecido a lo que suelen decir una mentira piadosa. Dice: son mentiras piadosas. Eso no funciona. Tampoco funcionan verdades a medias. Y tampoco hay condenas buenas. No. Una condena lleva implícito algo terrible. Si quieres transitar por la vida con una postura más saludable, deja de criticarte, deja de criticar, deja de juzgarte, deja de juzgar, y ya no te condenes. Te das cuenta que la mayoría preferimos estar con personas que de alguna manera nos dejan pasar nuestras imperfecciones. ¿Qué tan buen compañero de viaje eres de ti mismo, de ti mismo?
Si todo el tiempo te estás criticando, juzgando y condenando, debe de ser muy difícil tu vida. Debe de ser muy difícil ser compañero tuyo, compañera tuya. ¿Por qué? Porque estar compartiendo vida con una persona que te juzga, te critica y te condena, no debe de resultar nada. La realidad es que todos deseamos estar con personas que nos aprecian, que nos toleran nuestras pequeñas imperfecciones. Todos tenemos muchas imperfecciones, pero no por eso vamos a estar todo el tiempo haciéndole señalamientos. Porque el engaño está en que la persona dice, te lo digo por tu bien. No. Hay momentos en que puedes dedicar ese espacio para retroalimentarte para una mejora continua, pero no todos los días y en todo momento. Eso es desgastante y asfixiante. Eso de alguna manera te va a ir descalificando de tu verdadera salvación. La invitación que yo te hago es que no te critiques, no te juzgues, no te compares, no envidies. No es lo que hiciste lo que determina tu vida, sino lo que haces en tu mente y en tu corazón con el acontecimiento que viviste. Eso es lo verdaderamente relevante. Un hombre que está buscando una mejora continua es más misericordioso hacia sus imperfecciones. Como quien dice, se otorga o se autootorga un carnet de imperfección. Es que mira, si somos conscientes y tú te das cuenta, a todos nos encantaría tener un carnet donde los demás se hicieran un poquito de la vista gorda ante nuestras imperfecciones. Y ahorita se me viene a la mente, hablando de imperfecciones, esa anécdota que contaba Padre Pío, cuando estaba aquí transitando en este camino llamado vida, allá en Italia. El Padre Pío, al sur de Italia, un padre estigmatizado, que era muy popular, llegaba a la gente, y en alguna ocasión contó una anécdota en una de sus homilías y dijo: resulta que de pronto Jesús salió al paraíso a verificar el control de calidad de las personas que estaban llegando al cielo, y de pronto se empezó a dar cuenta que estaban personas que no cumplían con el estándar. Entonces mandó llamar a Pedro y le dijo: oye Pedro, yo te confié las llaves del paraíso y te di un protocolo, un estándar de calidad para que todos los que entraran al paraíso reunieran este perfil. Y mira esa gente que está entrando, ¿qué pasa? Entonces Pedro, así un poquito apenado, le dice: Señor, es que no sé cómo decirlo. Dice: pues dime, dame una explicación. Dice: es que cuando usted me hace un encargo, fíjense, ya lo estaba culpando a él también, ¿no? Me hace un encargo, yo cierro la puerta y voy a hacer su encargo. Y cuando regreso, la puerta está abierta. Su mamá, su madre, está ahí a la puerta y deja pasar a todos. A todos los que estaban los deja pasar sin ningún protocolo de nada. Entonces le hace una pregunta a Pedro y le dice: Señor, maestro, usted dígame qué quiere que haga. Imagínense en el aprieto que acababa de meter a Jesús. Entonces Jesús mueve la cabeza y le dice: dices que mi madre deja pasar a todo el mundo. ¿Sí? Ella es la que nos deja pasar. ¿Qué hago? Entonces Jesús voltea y le dice: hazte de la vista gorda. Déjalo pasar. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué extraordinario! Deja pasar las imperfecciones de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Tranquilo, tranquila. No estés señalizándole todo lo que hacen mal. Déjalos pasar. Porque sabes una cosa, después de la autocondena viene la siguiente trampa: el autocastigo. Porque todo condenado merece un castigo. Tremendo. Fíjate cómo vas cayendo de una trampa a otra. Y hay muchas maneras de castigarnos, nos autocastigamos. De alguna manera nos quitamos el valor y la dignidad que merecemos porque nos hemos declarado culpables. No nos sentimos merecedores de la salvación, no sentimos merecedores del perdón y la condenación de todas nuestras culpas.
a pesar de que Jesús ya las dejó, y a pesar de que su madre pues, recurre a ella deja pasar a todos. Entonces dile a María, María, pues dame chancita, tú conoces mis imperfecciones. Y Jesús va a decir, hazte de la vista gorda, déjalos pasar. Dios se hace de la vista gorda de nuestras imperfecciones. Él nos conoce más que tú y yo, nos conocemos a nosotros mismos. Así es que tranquilo, tranquilo, porque si no te vas a autocastigar. Y la gente irónicamente piensa que a mayor flagelo, a mayor castigo, mayor será su redención o su salvación. Y hay muchas maneras de castigarnos. Nos autocastigamos cuando no desayunamos a nuestras horas, cuando de alguna manera trabajamos en exceso, cuando no atendemos las necesidades más básicas elementales, no nos alimentamos saludablemente, no hacemos ejercicio, nos ponemos trampas y nos vamos condenando y nos vamos castigando. El autocastigo lo podemos hacer de mil maneras. Cualquier adicción es un autocastigo autoimpuesto. ¿Por qué? Como somos culpables y estamos condenados, nos hemos autocondenado, entonces es insoportable. Entonces necesitamos aparentemente redimir nuestro propio castigo, nuestra propia condena. Para muchos el autocastigo los hace sentirse buenos, correctos, salvos. Es la paradoja que para sentirnos bien primero necesitamos sentirnos mal. Eso es una actitud enfermiza. Esa es una actitud de autoflagelo. Yo recuerdo en alguna ocasión en un torneo de fútbol estaba jugando en cuarta división y un niño que jugaba muy bien de pronto recibió una falta donde la agresión fue fuerte. El entrenador revisa y cuidando y salvaguardando su integridad prefiere sacarlo del partido. Este niño furioso, sintiéndose culpable por no haber contribuido con su equipo al salir del juego, empieza a patear un muro. Se estaba autodañando porque se sentía condenado, culpable de haber fallado el gol. Y después se autocastigaba con frases como soy de lo peor, nunca podré hacer nada, nunca lograré hacer nada importante. Se recuperó físicamente, pero psicológicamente seguía dañado. Y como era de esperarse, fue dado de baja del equipo. Él solito se autocondenó. En una ocasión estaba dando una conferencia precisamente sobre este tema y un empresario se acercó conmigo y me dice, necesito cambiar. He creado mi propio infierno y no sé cómo salir de él. A este empresario, joven empresario, yo le pregunté, dime de qué manera te estás autoflagelando. Y aquí tengo el listado. Él me autorizó publicarlo en mi nueva obra, Quiérete Más. Y él me dice, me maltrato cuando trabajo en exceso, cuando vivo permanentemente estresado, me brinco comidas, dejo de hacer ejercicio, uso ropa que no me gusta, no acudo al médico cuando siento alguna molestia, no descanso lo necesario, despilfarro mi dinero, no sé pedir ayuda, me irrito fácilmente y soy demasiado exigente conmigo. Y yo le pregunté, ¿y qué es lo que desea hacer? Él me volteó a ver y me dice, ¿cómo? No te entiendo. Sí, esa es la manera en que te estás automaltratando. ¿Cómo te gustaría ser en un futuro? Y también me dio una lista. La pregunta concreta que le hice fue, ¿qué clase de hombre quieres ser? Él escribió en otra hoja, deseo ser una persona más equilibrada, un empresario honesto, un líder y no solo un jefe, un buen esposo, un buen hijo, un hombre de bien para la sociedad, un extraordinario papá cuando tenga hijos, un buen amigo, un hombre generoso y feliz. Y yo le pregunté, ¿y en este momento qué sí puedes hacer por ti? En lugar de autocriticarte, autojuzgarte, autoculparte y autoflagelarte, ¿qué sí puedes hacer por ti? Y él me dice, trabajar máximo 8 horas por día, hacer ejercicio 3 veces por semana, alimentarme de manera más saludable y no saltarme las comidas,
bajar mis niveles de estrés, hacerme un chequeo médico cuando menos una vez al año, aprender a identificar y expresar mis sentimientos de manera adecuada, ser más humilde y aprender a pedir ayuda. Si tú no atiendes tus necesidades más básicas, por ejemplo, si no duermes mínimo 7 horas, no te alimentas bien, y si vives estresado la mayor parte del tiempo y no atiendes tus requerimientos más elementales como hacer ejercicio y te evalúas de manera desfavorable, de manera permanente, temo decirte que te estás autoflagelando. Una señora también me contó de qué manera se autoflagelaba. Ella decía que cuando maltrataba a sus hijos, cosa que no está bien, dice, les pegaba, después sentía tanta culpa, me autocriticaba, me juzgaba, me condenaba y después me flagelaba. Iba y les compraba un regalo como para remediar el mal y después yo me sometía largas horas en un cuarto oscuro para culpar mi pena. Qué manera tan terrible de flagelarse de esta persona. Ella pensaba que eso le ayudaba a redimir su mal. Pues quiero decirte una cosa. Dios ya te ha perdonado todo pronto y siempre. Quizá el problema más severo es que tú aprendas a perdonarte todo pronto y siempre. No necesitas autoflagelarte para recibir el perdón, ni de Dios, ni de tu Padre. ¿Por qué? Porque si tú te autoflagelas, viene la siguiente trampa, el autodesprecio. El autodesprecio no es otra cosa de que quitarte valor, tu propio valor. Es lo que sucede parecido a lo que hacemos los contadores. Cada año depreciamos, hacemos la depreciación de los bienes. Esto es, todos los bienes muebles con el tiempo van perdiendo su valor. Entonces eso se llama depreciación. Aquí el tema es que a ti nadie te puede quitar tu valor de afuera. Solo tú te quitas tu propio valor. ¿Cuándo? Con pensamientos fatalistas, con pensamientos de culpa, con sentimientos que de alguna manera no son los más favorables para ti. Sentimientos de minusvalía, como evaluarte de manera desfavorable con un sentimiento de inferioridad. Esto es, adoptar una actitud de víctima. Cuando llegas a pensar que todo el mundo está en tu contra, que todos conspiran contra ti, tus papás no te quieren, tu esposo, tu esposa no te comprende, tus hijos no te respetan, en el trabajo no te pagan lo justo, no te confundas. Estás adoptando una actitud de víctima y esa te va a quitar tu propio valor y vas a recibir todo menos lo que estás buscando. Las personas que se autodesprecian también tienen un descuido físico. Desatienden aspectos básicos como aseo, alimentación y descanso. También daños emocionales. Cuando no se aceptan como son, se critican, se juzgan y se condenan. Y finalmente, la culpa y el resentimiento te hacen adoptar una conducta perdedora. Después, víctima perpetua y no merecedora de la salvación. No perdonar tus errores es la mejor manera de quitarte valor en el tiempo. Pero es que ¿quién nos ha dicho que somos perfectos? A lo mucho somos personas en proceso de mejora. Y nos va a llevar toda una vida quizá solucionar ese defecto, esa falta que cometemos. Pero mientras vida hay esperanza. Mientras haya vida hay esperanza. Tú aún tienes vida porque me estás escuchando. Entonces deja de autodespreciar. Porque paradójicamente vendrá la siguiente trampa. La autoexigencia. Fíjate qué tremendo. Ya te despreciaste, entonces ahora te vas a poner expectativas que están por encima de tus posibilidades reales. No respetas tu propia persona. Te pones estándares demasiado altos. Te vives de manera permanente con una exigencia que te genera estrés crónico, estrés permanente. Un joven universitario en una ocasión me dijo: siempre me he sentido insuficiente, como que nunca doy el ancho. Pareciera como que siempre estoy bajo las expectativas propias y de los demás a niveles inferiores. Yo le pregunté: ¿cuál es la medida con la que te comparas? ¿Por qué estás por debajo de la medida? ¿Con quién te estás comparando? Él me respondió: no entiendo la pregunta, ¿a qué te refieres?
Sí, yo le dije, ¿contra quién te estás comparando para estar por debajo de la medida? Fíjense qué curioso, el joven acababa de recibir un reconocimiento por haber sido el mejor estudiante de su carrera. En los últimos 10 años, nadie había sacado el nivel de excelencia que este joven. Obtuvo el promedio más alto y aún así se sentía insuficiente. No se sentía exitoso y mucho menos feliz. Su nivel de autoexigencia se lo estaba consumiendo. Lo más probable es que en su niñez haya sido comparado de manera desfavorable con algún hermano, amigo, compañero, y ahora él mismo siga comparándose de manera injusta con otras personas, con alguien, con quien sea. Ahora su verdadero problema es que no daba el ancho frente a sí mismo. Si hubiera obtenido el premio Nobel, ni siquiera hubiera sido suficiente. Mientras no sanes tus heridas del pasado, perdones tu historia y sepas que tus papás hicieron también lo mejor que pudieron hacer, así como tú, que si eres papá y me estás escuchando hoy, me estás viendo, estoy seguro que estás haciendo lo mejor que puedes. Tú eres suficiente con lo que eres, haces y tienes, y eso basta. ¿Quieres mejorar? Primero acepta, tal como eres. No te vivas ansioso, ansiosa por alcanzar un éxito. No es necesario tanto protocolo y tantos niveles de exigencia para ser exitosos. Si tienes sueños, dedícale tiempo a ellos. Aspiraciones nobles, justas. No te desanimes tampoco en los primeros intentos, ni te flageles cuando falles. Tócate un permiso, mañana. Sin tantos prejuicios, levántate y sigue tu camino. Es momento de replantear aquello a lo que estás aspirando. Es momento de que hagas las paces contigo, con tu historia, tu pasado, de cara a un mejor futuro. Porque sabes una cosa, lo mejor en tu vida está por venir. No permitas caer en estas trampas. Quizá lo que te genera demasiada autoexigencia no era un sueño, era una expectativa que únicamente te consumía, te quitaba energía y te convertía en una persona que critica, que juzga, que condena, que se flagela, que se autodesprecia. Y finalmente la autoexigencia te lleva de nuevo a caer en la trampa de la crítica. Como tu exigencia es demasiado alta y tu mente sabe que no la vas a alcanzar, entonces vuelve a llegar la crítica. ¿Te das cuenta? Todos pasamos por esto. Así es que tranquilo, tranquilo. Hoy estamos llevando a la luz aquello que permanecía oculto. Y el engaño es que nadie se entere. Ahora tú ya lo sabes. A partir de ahora te invito a que el día de mañana hagas 3 cosas. No te critiques, no critiques y date una nueva oportunidad. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Y que acojas las palabras de Jesús como se las dijo a esta mujer. ¿Dónde están los que te criticaron, te juzgaron y te condenaron? Señor, todos se han ido. Bueno, yo tampoco te condeno. Si Jesús mismo no condenó a nadie, ¿por qué tú te autocondenas? ¿Por qué piensas que tus faltas, tus pecados no merecen el perdón? No te toca ser juez de tu propia vida. Y por supuesto tampoco de la vida de los demás. Eso es un atributo que únicamente le corresponde a Dios. ¿Y sabes qué? Tu Dios y mi Dios es el Dios de la misericordia. Él ya te otorgó el perdón y la condenación de tus faltas. A ti te toca hacerlas propias. Apropiarte del perdón y la salvación que llegó a través de Jesús. Así es que, ante la duda, métele coraje. Ante el miedo, fe.
La fe es la que provoca que las cosas buenas nos sucedan en la vida. Y la fe se acompaña de esperanza. Ante la tristeza, esperanza. ¿Qué significa la esperanza? Saber que lo mejor en nuestras vidas está por venir. Es la certeza de que nuestros mejores días están en ese futuro al cual hay que ponernos en camino. Ante la divinidad, amor. El amor es la fuerza más poderosa que sostiene a la humanidad. Y tú y yo somos débiles, pero el amor es fuerte. Así es que quiérete más y de mejor manera. Ante la realidad, optimismo. Sé que estamos pasando por momentos difíciles, históricos, que tú y yo no imaginamos que fueran a suceder. Pero eso es lo que nos ha tocado vivir. Ante un reto, confianza. Ante lo imposible, resignación. Mira, es tan fácil como esto. A ti y a mí nos han otorgado maderos. Y lo que nos toca hacer es fabricar los mejores muebles, de acuerdo a nuestras capacidades, con las maderas que nos ha tocado en esta vida. Esos muebles son tu realidad, tu circunstancia. Así es que mi recomendación es: quiérete más y de mejor manera. Bendiciones para ti y tu familia. Y nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana. Hasta pronto.